Muy buenos días a todos los que se están conectando el día de hoy. Mi nombre es Sofía Antón y me encargo de los programas de Jóvenes y Paz en la Fundación Kofi Annan. Desde Ginebra, Suiza, y en nombre de la Fundación, les doy una cordial bienvenida a este webinar, Verifica antes de compartir, una discusión sobre el tema de desinformación durante el periodo electoral en Colombia. Antes de empezar, permítanme agradecer a cada uno de nuestros panelistas por su interés y su participación en este espacio de discusión sobre los desafíos y riesgos de la desinformación y cómo combatirla durante este periodo de elecciones. 2022 es un año electoral importante en Colombia. Las elecciones parlamentarias tuvieron lugar el pasado 13 de marzo y las elecciones presidenciales tendrán lugar el 29 de mayo. Las elecciones se llevan a cabo en un ambiente dividido, con tensiones crecientes por el impacto socioeconómico por el COVID-19. La desinformación, es decir, la difusión intencionada de información falsa o engañosa, es un problema global que afecta a las democracias alrededor del mundo. La Comisión Kofi Annan sobre elecciones y democracia en la era digital advirtió que la desinformación se ha convertido en una amenaza crítica para la integridad electoral. Cuando los votantes están mal informados o influidos, pueden llegar a votar a un candidato que, en efecto, no representa a sus preferencias o valores. Y también la desinformación puede disminuir la confianza en elecciones libres y justas, que pueda llevar a cuestionar la legitimidad y exactitud no solo del resultado, pero también el sistema democrático de un país. Las redes sociales ofrecen un espacio para amplificar y difundir información como nunca antes, debido a la facilidad y rapidez facilitado por la tecnología. En las plataformas sociales es justo donde frecuentemente solemos ser expuestos a historias y argumentos con poco sustento. Y con una edad media de 31 años, la población colombiana es conectada y joven. La forma en que los jóvenes colombianos consumen y comparten información en la red y actúan para identificar y rechazar la desinformación jugará un papel importante no solo en las próximas semanas, pero durante los meses a seguir. Hoy, en la primera parte de este webinar, hablaremos de desinformación con nuestros expertos desde dos perspectivas diferentes. Primero, el impacto de la desinformación sobre la toma de decisión y cómo afecta especialmente a los jóvenes. Y dos, cómo combatir el fenómeno, es decir, identificar a las noticias falsas y promover una cultura positiva y constructiva de diálogo. En la segunda parte del webinar tendremos tiempo para preguntas y los invitamos ya desde ahora a dejar sus preguntas en la sección indicada en Zoom de preguntas y respuestas. Y para seguir con esta discusión en las redes sociales, podrán etiquetar el evento usando el hashtag Verifica antes de compartir. Ahora, para comenzar esta sesión, doy el espacio a Sebastián Pedraza, uno de nuestros líderes joven de Kofi Annan Changemakers, que nos dará unas palabras de apertura. Sebastián, la palabra es tuya. Muchísimas gracias, Sofía. Muy buenos días a todos los que nos están viendo. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Como decías, mi nombre es Sebastián Pedraza y el año pasado tuve el honor de ser seleccionado entre jóvenes de todo el mundo para ser parte de un selecto grupo de 12 jóvenes Changemakers de la Fundación Kofi Annan. Por muchos años he estado trabajando en procesos de empoderamiento con jóvenes rurales en Colombia y en diferentes países de Latinoamérica y he podido darme cuenta del poder que tenemos los jóvenes para transformar las realidades a partir de nuestras ideas y nuestra pasión. Como Changemaker, adquirí la responsabilidad de continuar con el legado de un magnífico líder como lo fue Kofi Annan. Y uno dentro de sus principales pilares fue la democracia. Durante los últimos años hemos visto el impacto de la desinformación en nuestro país, generando división, alimentando los discursos de odio y también vimos la influencia de las noticias falsas en el plebiscito por la paz que tuvimos en el año 2016, la cual generó confusión y llevó a muchos a tomar decisiones basadas en información manipulada. Todo lo anterior y pensando en el momento tan importante que estamos viviendo en Colombia en la actualidad, teniendo las elecciones a la puerta de la esquina, con el apoyo de la Fundación Kofi Annan y diferentes organizaciones, muchas de ellas lideradas por jóvenes, decidimos lanzar la campaña Verifica antes de compartir.
con el objetivo de sensibilizar a la población, especialmente a los jóvenes, de la importancia de comprobar y verificar la información que compartimos en redes sociales. Es por eso que el día de hoy tenemos un selecto grupo de invitados quienes estarán compartiendo con nosotros algunos tips y consejos que nos ayudarán a identificar las noticias falsas y entender la influencia que tienen estas en los procesos políticos y sociales de nuestro país. Como jóvenes, como ciudadanos del mundo, tenemos la responsabilidad de trabajar por cambiar nuestra sociedad. Y es a través de pequeñas acciones, a través de las decisiones que tomamos cada día, que podemos realmente cambiar el mundo. Hoy hago un llamado a todos los que nos están viendo a que se unen a la lucha contra la desinformación, a que seamos responsables de lo que compartimos en redes sociales. Tomémonos un momento y verifiquemos las fuentes, hagámonos diferentes preguntas, cuestionémonos, ¿cómo sé si es verdad? ¿Cómo sé por qué estoy compartiendo esto? Así podemos contribuir a tener información veraz y clara que nos lleve a tomar mejores decisiones para la construcción de un mejor país. Agradezco a la Fundación Kofi Annan y a todas nuestras organizaciones aliadas por hacer esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y a continuación vamos a conocer a los panelistas que hoy estarán abordando el tema de la desinformación en el periodo de las elecciones de diferentes perspectivas, basado en su trabajo y sus experiencias. Primero saludamos al señor John Freddy Gutiérrez Torres, el director de Colombia Check, la organización principal de comprobación de hechos y datos en Colombia. Saludamos también a la señora Mireya Villar Forner, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Colombia. Y saludamos al señor Juan Carlos Rincón Escalante, periodista y columnista en El Espectador y La Puya. También es escritor, abogado y profesor universitario. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Y para empezar esta discusión, voy a hacer dos preguntas a cada uno de nuestros panelistas y el tema de hoy queremos reflejar el impacto de la desinformación en Colombia, especialmente en los espacios de decisiones y cómo afecta a los jóvenes. Y vamos a empezar con señor Gutiérrez. Siendo Colombia Check la organización de fact-checking más importante del país, ¿ha notado un aumento en la difusión de noticias o narrativas falsas en los últimos meses? ¿Y qué frecuencia tiene la desinformación en torno a las elecciones de 2022? Y según su propia experiencia y trabajo, ¿cómo comprueba la veracidad de las noticias? ¿Y qué herramientas o estrategias existen para identificar y luchar contra la desinformación en Colombia? La palabra es suya. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, estábamos esperando que un 2022 electoral altamente polarizado, cumpliéndose 6 años del acuerdo o de la implementación del acuerdo de paz, trajera una ola de desinformación abrumadora que incluso pudiese sobrepasar nuestras capacidades del equipo de Colombia Check. Pero algo que nos ha sorprendido es que la cantidad de desinformación y de narrativas estigmatizantes fue mucho mayor durante el paro nacional, durante las protestas del año pasado, que lo que hemos encontrado incluso a días de las primeras elecciones del 13 de marzo del 2022. Y esta sorpresa fue corroborada con el informe de la misión electoral de la Unión Europea, con quienes incluso nos reunimos para compartir esto que sí fue inesperado, que no fuese una ola, una cantidad, una luz de desinformación como se esperaba, ¿no? Sin embargo, hay unas características distintas a las de las elecciones de 2018 que creo que vale la pena resaltar, que es muy importante. Durante 2018, y es parte de los discursos presidenciales, los candidatos eran alineados por los actores digitales o quienes entraron en la conversación de las redes sociales como a favor o en contra de la implementación del acuerdo de paz o en los términos de a favor o en contra de la guerra o a favor o en contra de la paz, ¿no? Sin embargo, ahora, y habíamos encontrado, o se había encontrado en el trabajo de Colombia Check y de otras iniciativas que habían monitoreado las narrativas, que había grupos en Facebook de la derecha o la centroderecha, o fueron identificados como tales, que atacaban
digamos, con más ahínco o con mucha mayor frecuencia a los actores que apoyaban el acuerdo de paz, ¿no? Usualmente con las narrativas de la próxima Venezuela, la complicidad con los narcotraficantes, con la guerrilla de izquierda, un tema ideológico que es muy usual en Colombia. Pero en el 2022 lo que hemos encontrado es que ahora no es exclusividad o no hay una mayoría abrumadora de grupos de derecha o de centro derecha quienes emiten estos mensajes, sino que hemos encontrado además que hay una ola de ataques contra los grupos de derecha de parte de portales de izquierda. Lo digo mejor. Ahora no solo están grupos de Facebook identificados como anticomunistas o antiguerrilla o a favor de la derecha, sino que además hay portales, muchos de ellos ubicados en Medellín o en Antioquia, que emiten mensajes o falsedades, teorías de conspiración, engaños, mensajes discriminatorios contra la derecha. Es decir, ahora son los dos grupos, los dos, digamos, espectros más identificables quienes están atacando, ¿no? Es decir, que aunque encontramos unas fuertes narrativas en contra de Francia Márquez, la candidata a la vicepresidencia por el pacto histórico, por ser mujer afro, por sus orígenes rurales, por sus ideas de izquierda, por su antigua opinión sobre Venezuela, ahora también hay ataques directamente contra el expresidente Álvaro Uribe o contra el candidato Federico Gutiérrez. ¿Y qué hemos encontrado? Bueno, primero lo que yo llamo las desinformaciones zombies. Mentiras repetidas o mentiras históricas que antes le achacaban a Petro y ahora a Uribe, o que ya han sido desmentidas unas y otras veces, montajes de vallas, de trinos, de tweets, pero hay toda una narrativa, digamos, de los dos encuentros que antes no habíamos encontrado. Y además, ahora se ha vuelto mucho más multilateral la narrativa del fraude. Antes, al contrario, la narrativa del fraude solo era impulsado por la izquierda. La izquierda decía, los gobiernos de derecha no quieren ceder el poder y hay un fraude concertado. Ahora son todos los actores quienes están acusando de fraude. Obviamente, la poca credibilidad de las instituciones como la Registraduría Nacional han permitido que estas narrativas permeen. Y aunque no es tan fácil hablar de fraude en el sentido jurídico, en el sentido legal, e incluso la misión de observación electoral y otros actores han dicho que hubo irregularidades, fallos, confusión, no se podría hablar realmente de fraude como algo orquestado o algo que hicieron hackers como en los Estados Unidos. Y ante esa duda, es muy difícil hablar realmente de fraude porque es un concepto mucho más complicado. Es muy sexy, como también suelo decir, la desinformación cuando dice hubo fraude, ¿no? Es mucho más fácil de tragar, mucho más fácil de contagiar, de expandir la idea de que hubo fraude. Es mucho más sensual, más provocativo que hablar de hubo irregularidades en el proceso electoral, ¿no? Que no es tan, y es la misma diferencia que tiene la desinformación con la verificación de hechos, ¿no? Es competir contra memes, contra publicaciones de TikTok, contra audios de WhatsApp o cadenas de teorías de conspiración, contra el periodismo riguroso, sosegado, de largo aliento, que a veces no es tan viral, no es tan seductor como la desinformación. En las distintas charlas que hemos dado en las universidades, es muy usual que los jóvenes hablen de dos cosas. Sí, hubo fraude, pero ¿contra quién o a favor de quién? Bueno, depende del espectro ideológico donde está ubicado el joven. Y segundo, la democracia no es un sistema político atractivo, creo que ya pasó, y hay como una mayor desconfianza ya no solo sobre los actores políticos como los partidos políticos, los funcionarios, sino sobre el sistema general, y eso es caldo de cultivo para el mesianismo, para el populismo, algo que han advertido académicos e incluso
otros actores. ¿Qué podemos hacer? Y es que lo que hemos estado haciendo. Bueno, uno, tratando de explicar qué es la verificación de hechos, ¿no? Que no es una especie de juzgado o tribunal de las plataformas tecnológicas, que no es censura, que no estamos borrando ni bloqueando cuentas, sino que la verificación de hechos, el fact-checking, es una metodología periodística que tiene una narrativa propia y que permite que cualquier persona en la audiencia o que las distintas audiencias puedan revisar de qué se trata el chequeo y llegar a una conclusión idéntica o similar a lo que estamos haciendo. Por eso cuando algunas personas de la audiencia puedan comparar una verificación de Colombia Check con la de la silla vacía, AFP o F, este debería ser un veredicto idéntico o muy similar según las categorías. Pero además no es una decisión ni unilateral de parte de Colombia Check, sino un proceso que permite el chequeo ciudadano. Es decir, a veces, obviamente, nos podemos equivocar y tenemos un código de ética como firmantes del Código de Principios de la International Fact-Checking Network, que permite que cualquier persona pueda revisar nuestra metodología, revisar el chequeo con cada uno de los enlaces, las bases de datos, los procedimientos, y pueda entender de qué se trata lo que estamos haciendo. No es sencillo, y una de las cosas a la que apelamos es también ser sexys, es decir, utilizar las herramientas de los malos. También publicamos memes los viernes para promocionar nuestros chequeos, sobre todo los más largos o complejos. Traducimos nuestros chequeos en audios de WhatsApp interpretados por adultos mayores. Tenemos TikTok desde hace unos 8 meses con millones de visualizaciones. Tenemos un videocast que a través del humor, de las imágenes, de la iconografía propia de los youtubers o de los influencers, también tratan de hacer llegar la verificación de hechos aún rigurosa y aún sosegada en unos términos o en unos símbolos, unos signos que puedan conectar con las audiencias más jóvenes. Y además llegamos a las universidades para hablar de alfabetización mediática e informacional. Esta palabra, digamos, esdrújula, complicada, propia de los profesores, pero que permita que los jóvenes puedan reconocer que todos tenemos sesgos, que los memes son una gran herramienta para comunicarse, pero también hay los peligros del mal uso, de esconder narrativas de odio o discursos estigmatizantes dentro de este formato, y básicamente intercambiar en el aula o en espacios cercanos a los centros educativos, pero no necesariamente áulicos o pedagógicos o, digamos, con el formato académico, para escuchar a los jóvenes, interpretar lo que quieren tener, promocionar nuestros canales de Telegram, de TikTok, y además transformar eso en formas de hacer llegar los chequeos o las verificaciones o nuestros explicadores a esas audiencias. Por eso tenemos estos distintos canales, es decir, aunque estamos en todas nuestras redes sociales, también tenemos TikTok o Telegram para tratar de impactar microaudiencias, es decir, hablar en los mismos términos que los jóvenes les interesa. Y eso es lo que estamos haciendo en Colombia Check. Muchísimas gracias, señor Gutiérrez, por este comentario muy útil para introducir este tópico que estamos tratando de abarcar en alguna manera el día de hoy. Para seguir, vamos a seguir con señora Villar, que usted tiene experiencia directa trabajando con y para los colombianos, dado el fuerte enfoque de las Naciones Unidas en la lucha contra las noticias falsas y la desinformación en las redes sociales. ¿Cómo cree que la desinformación está afectando a la toma de decisiones de los jóvenes? Y vamos a empezar con esta primera pregunta y unos 5 minutos que tenemos para esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me oís bien, Sofía? Sí. Perfecto. Bueno, permíteme, ya que no he tenido ocasión de intervenir, también de agradecer la invitación de la Fundación Kofi Annan y un gusto conocer a Santiago, a Gianfredi y a Juan Carlos, a quien no tenía ocasión. Y permítanme hacer una referencia, porque creo que lo que estaba comentando ahora Gianfredi del contexto en que serán estas elecciones no es un tema menor. Estas son elecciones que vienen después de las altísimas movilizaciones sociales de los 2 últimos años, pero en particular las de hace justo un año ahora, empezaron el 28 de abril, se están dando en un momento a las puertas de la emisión del informe
de la Comisión de la Verdad, que va a ser un momento importante para el país, para la historia del país. También al tiempo que se están dando los primeros dictámenes de la JEP. Entonces, no solo es el hecho electoral y la elección presidencial, sino que creo hay un contexto que es distinto. El mismo proceso electoral ha tenido ciertas novedades. Las elecciones al Congreso vinieron precedidas de las elecciones a los consejos de juventud, tuvimos las curules de paz. Entonces, el tema de medios y también de cómo usar las redes y el involucramiento de los jóvenes, creo que ha sido un espacio positivo para poder contextualizar y explicar un poco las reglas del juego de elementos de las elecciones que generaban mucha duda y sobre las cuales había que hacer mucha pedagogía. Entonces, quería empezar por aquí porque creo que no solo quisiera hablar del impacto negativo, digamos, de la desinformación, sino la oportunidad también que las mismas redes y el involucramiento de los jóvenes en las mismas ha sido a la hora de promover su participación, si bien no fueron resultados espectaculares en participación, pero también en clarificar un poco las lógicas para poder postularse o participar como votante en las curules de paz. Entonces quería empezar por allí porque creo que es una dimensión muy contextual y muy colombiana. Pero sí más en respuesta a tu pregunta y también ser un poco prudente y evitar decir que la desinformación afecta a todos los jóvenes colombianos en general. Me imagino que sí hay una alta exposición al riesgo, digamos, de la desinformación, porque ellos son los mayores consumidores de información por vía de las redes sociales. Se comentaba antes, yo tengo una cifra del 84% de los colombianos entre 12 y 24 años están usando Internet. Son el grupo de mayor uso, el grupo etario de mayor uso, y ellos sobre todo usan las redes, donde sí se mueve de manera tal vez un poco más fácil la desinformación. Entonces, evidentemente hay una exposición al riesgo muy alta y sobre eso es lo que hay que trabajar. Pero yo creo, y desde la ONU también nos interesa mucho transmitir la idea que estas plataformas también son una oportunidad de conexión. Muchos jóvenes de la Colombia rural tienen acceso hoy a más información, y estoy pensando en los formatos, se mencionaba, ¿no?, que se estableció la silla vacía, que por cierto la ONU inicialmente, en sus inicios, apoyó, o simplemente los canales de YouTube de mayor uso. Y cada vez, y Jean-Freddy mencionaba que cada vez hay formatos más innovadores y más atractivos para los jóvenes y con mayor alcance, que les permite dar voz, generar opiniones políticas a una nueva generación de jóvenes colombianos. Entonces, un poco para balancear que hay una enorme exposición al riesgo de la desinformación, pero que no necesariamente eso siempre se traduce con un actuar erróneo, sino que al revés es una oportunidad enorme para conectar y generar opinión desde una perspectiva mucho más positiva. También se ha hablado, no todo es desinformación, también hay misinformación, hay una cantidad enorme de rumores, muchos de ellos casi perpetuos en el contexto de Colombia. Mencionaba Jean-Freddy de nuevo cómo han resurgido muchas narrativas que ya llevaban mucho tiempo en el debate público, tal vez no en medios, en redes, pero en otros medios en Colombia. Así que también diferenciar un poco el grado de intencionalidad y el modo en que se canalizan estos fake news nos parece importante. Yo quisiera decir que toda esta agenda es una agenda que es de suma importancia para Naciones Unidas en general, no solo en Colombia. Somos bien conscientes de los impactos que puede tener las tomas de decisión, pero sobre todo porque esto da de lleno en las agendas de libertad de expresión, en la gobernanza del espacio de deliberación democrática, un espacio que está evolucionando y que creo que tenemos que estar como muy pendientes de en qué dirección evoluciona, sobre todo vinculado a esa sensación, de nuevo que mencionaba Jean-Freddy, de un país donde hay una enorme, bueno, eso lo digo yo, no lo he dicho tanto él hablaba del déficit democrático, de la percepción que la democracia como sistema ha perdido valor y es menos interesante para muchos de ellos. Yo creo que hay un déficit de confianza entre la ciudadanía y las instituciones que se traduce en esa narrativa a propósito de una democracia que ya no está en boga, que ya no es de interés. Bueno, nosotros creemos que proteger la calidad del espacio de deliberación democrático sí es importante y particularmente también
estar muy pendientes de la posibilidad de albergar discursos de odio en el mismo. Así que todos estos son agendas de suma relevancia, con muchos elementos nuevos, hay un aprendizaje regular, pero sí mencionar, y eso es algo que hicimos durante el COVID, técnicamente con un liderazgo muy fuerte de la OPS-OMS, la Organización Mundial de la Salud y Panamericana de la Salud, pero con otros socios, que fue la campaña Verified. En aquel momento, un momento de enorme incertidumbre y de hecho con bastante información engañosa que estaba siendo difundida a propósito del COVID, de cómo se contagiaba, de cuáles eran sus impactos, de cómo afectaba. Creo que se hizo sumamente importante poder dar información y publicaciones verídicas basadas en investigaciones científicas, en hechos reales, con expertos poniendo en relieve la base científica. Y eso fue un esfuerzo, creo que valió mucho la pena y que nos tiró de cabeza a la piscina de un mundo que no conocíamos tanto, pero es un proceso, y el trabajo con Verified, de las organizaciones que hacen check-in de noticias, creemos que es importantísimo poder mantener esa lógica de trabajo en este momento electoral, ¿no? Lo dejo por aquí, pero trasladar la importancia en el contexto de Colombia, no solo electoral en sí, pero las dimensiones de protesta, las dimensiones de falta de confianza y los nuevos espacios electorales que se han generado y el interés supremo que tenemos desde Naciones Unidas de apoyar a una sociedad civil cada vez más fortalecida ante estos fenómenos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y tal vez para seguir uno de los puntos que mencionó, me interesaría saber un poco qué pueden hacer los jóvenes para aumentar su resiliencia en caso de que estén enfrentados con desinformación o están involucrados en un ambiente que está generando estos puntos que mencionó, por ejemplo, odio, y cómo se puede trasladar esa resiliencia también a sus compañeros y qué rol juegan otros actores como gobierno, medios de comunicación, sociedad civil para proteger un ambiente constructivo ante la desinformación. No, excelente. Mira, nos interesa mucho también transmitir la idea de los jóvenes no solo como víctimas, digamos, de la desinformación, sino como actores que pueden ser clave en generar un engranaje de cambio hacia un ambiente de liberación mucho más real. Y lo que decimos y lo que usamos en nuestras campañas y lo que abogamos en nuestras propias redes es esta idea, creo, que muchos estamos abrazando, que es la de parar y pensar antes de retransmitir. Y en ese sentido lo que estamos abogando es que todos los jóvenes, porque esto es una acción muy individual que está en sus manos, que es poder pausar y hacerse una serie de preguntas, ¿no? ¿Quién ha creado ese contenido? ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene? ¿Por qué la estamos compartiendo? ¿Cuándo se ha publicado? Y en función de eso tomar una decisión mucho más juiciosa a propósito de si es oportuno o no recircularla, pero también acompañar y equiparse para poder alertar a colegas, amigos, a jóvenes de nuestro entorno cuando detectemos que están difundiendo información que no es real, que no es veraz. Así que creo que hay un rol enorme que los jóvenes pueden jugar en generar resiliencia colectiva, si uno quisiera. Pero permíteme decir otra cosa que va más allá de ese empoderamiento individual y de ese accionar individual que, como digo, es bien importante y tiene que ver con más bien el ecosistema. Yo antes de estar en Colombia estuve en Uruguay y allí el PNUD, en pleno periodo de pandemia, hizo un trabajo muy importante con Observacom, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, y entre otros temas. Es un estudio bastante importante, basado en diálogos nacionales, pero uno de los elementos que se trabajó y sobre los cuales se investigó fue cómo las grandes plataformas moderan sus contenidos y cómo la creciente concentración que tienen estas corporaciones amenaza precisamente la calidad de la deliberación pública. Y en qué medida los que participamos de esa deliberación, somos conscientes de esa concentración y de esa moderación, porque allí es donde se generan los sesgos, no necesariamente fake news, pero procesos, digamos, de los algoritmos acaban encasillándonos o fragmentando el modo en que la información circula. Yo leía, por ejemplo, que hay casos de candidatos
políticos que logran segmentar sus audiencias y dar mensajes distintos y a menudo contradicciones, lo cual sería electoralmente inapropiado, dependiendo de la audiencia que les lleguen esos mensajes. Entonces yo quería salir un poquito, digamos, ver el bosque más allá del comportamiento individual y hablar de cuál es el accionar que desde las organizaciones, desde los medios, desde las autoridades de gobierno, los legisladores y las mismas organizaciones internacionales deberíamos empujar. Entonces, varios elementos que salieron con mucha fuerza de ese trabajo y que me parecen absolutamente pertinentes para Colombia y para la región. Primero es seguir invirtiendo y avanzando en formación para la ciudadanía digital y la educación en medios. Los jóvenes, todos, no solo los jóvenes, nos tiramos a la piscina de participar de estos medios, somos parte de muchas de estas plataformas, pero desconocemos sobremanera cuál es el operar detrás de las mismas. Creemos que necesitamos mayor investigación académica, mayor evidencia empírica sobre el impacto que tienen estas plataformas sobre la vida de las personas, sobre sus opiniones, sobre sus posturas. Tenemos la teoría y creo posiblemente un grado inicial de información sobre la influencia que se genera, pero creemos que por ahí hay que trabajarlo mucho más. Creemos que necesitamos muchos más espacios de denuncia que permitan visibilizar las prácticas, incluida esta moderación a la que mencionaba, moderación privada, por otra parte, de contenidos que de hecho son contenidos en un ambiente de diálogo público, y proteger el derecho a defensa de las personas que están usando esas plataformas. Hay una dimensión ética muy importante. Como mencionaba, los algoritmos no son conocidos, sabemos que existen, pero los que se meten a dialogar y a emitir opiniones y a trasladar y a retransmitir ciertas informaciones no necesariamente lo hacen a conciencia de los sesgos que se generan por detrás. Y sobre todo la aplicación de, tal vez no es una palabra muy acertada, pero ciertos criterios morales que vienen de parte de grandes corporaciones que en nuestra opinión deberían ajustarse mucho más a lo que son los principios internacionales de derechos humanos a los que todos adherimos, a que todos los gobiernos adherimos, a que nuestra sociedad adhiere, no solo las percepciones de moralidad de algunas corporaciones. Así que nada, estas son algunas de las recomendaciones que salieron del trabajo que hicimos, porque creo que hay que conocer el comportamiento individual y las intenciones, digamos, de los que están generando contenido real o falso, pero sobre todo también conocer el funcionamiento, la mecánica detrás de este ecosistema al cual lanzamos la información para poder asegurar, como digo, que el ambiente deliberativo sea lo más libre y democrático, porque seguimos creyendo fuertemente en esa dimensión. Lo dejaría por aquí. Muchísimas gracias, señora Villar, por sus comentarios y las recomendaciones. Y vamos a seguir ahora con señor Rincón, quien como periodista trabajando para La Puya ha trabajado mucho en las plataformas sociales, notablemente en YouTube. Señor Rincón, como periodista y destinado a un público joven en YouTube, ha notado que la desinformación se utiliza como herramienta desde diferentes lados del espectro político para influir en las elecciones, y si es así, ¿podría darnos algunos ejemplos cómo ha notado esto? Sí, bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Además, qué goce escuchar a estos panelistas porque es necesario construir estos hipervínculos. En realidad, el problema de la desinformación tiene tantos ejes y tantas maneras de aproximarse que si no tenemos estos puntos de encuentro desde distintas perspectivas, nos quedamos viendo, como tú decías, los árboles en vez de ver el bosque entero, ¿cierto? Yo me quedo como con dos ideas que ellos plantean para construir mi intervención. La primera es que estamos en una elección con exceso de incentivos para la desinformación, con exceso de incentivos y de opciones para manipular emociones, especialmente las emociones más extremas. Y lo segundo es que Colombia, igual que el mundo, pero hablo de Colombia, viene en un crecimiento de la desconfianza hacia la democracia. De hecho, hace poco
En El Espectador hicimos un editorial retomando unas cifras del Observatorio de Latinoamérica y que mencionaba que solo como el 30% de las personas creen en la registraduría, que casi la mitad de las personas y especialmente los jóvenes no creen en la democracia. Entonces, estamos en un momento de crisis institucional que es básicamente el caldo de cultivo ideal para los desinformadores y sobre todo para los políticos que se construyen con base en eso. Ahora, yo creo que tengo una perspectiva que puede complementar lo que se ha mencionado, porque yo no solamente estoy como filtro de desinformación, como periodista que está intentando recopilar información y ver qué es cierto y qué no para divulgar, sino que además yo he sido objeto mismo de la desinformación, porque una de las grandes estrategias que utilizan los populismos modernos es desacreditar a los medios. Entonces, si ustedes buscan, por ejemplo, la puya, ustedes buscan memes, se van a encontrar memes con mi cara y con un montón de supuestos financiadores con el objetivo de desacreditar lo que hago. De hecho, una de mis principales obsesiones en el último año fue seguir cómo operó la desinformación de los antivacunas, que además intentó ser electoral porque el líder de ese movimiento se lanzó por el Partido Conservador y ellos me tenían identificado. Y hace poco, como me dieron un reconocimiento del Foro Económico Mundial, los antivacunas publicaron memes. Si ven, por esto nos estaba persiguiendo, porque está pagado por el Foro Económico Mundial, por el Nuevo Orden, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para responder puntualmente la pregunta que me haces, que me parece importante, yo sí creo que en estas elecciones hemos visto mucha desinformación. Se los puedo contar además de primera mano porque las fuentes nos han intentado que nosotros repliquemos la desinformación. Estamos terminando los 4 perfiles presidenciales y fue muy difícil lograr entre tantas voces disonantes construir un relato verificado, ¿cierto? Y hay 2 ejemplos puntuales que han salido una y otra vez. Y voy a dar uno de derecha y uno de izquierda para seguir con la democratización de la desinformación que mencionaban. El de derecha, ¿cuál ha sido? Dicen que Federico Gutiérrez tiene lazos incontrovertibles con la oficina de Envigado y que Federico Gutiérrez básicamente está comprobado que es un narcotraficante. Y cuando uno empieza a mirar ahí, uno se encuentra que, pues, pruebas así, pruebas súper evidentes no las hay, ¿cierto? Y lo que hay son unos hilos, hilar muy delgado, pero llegar uno a afirmar y decir, Federico Gutiérrez es un narcotraficante de la oficina de Envigado, como que no. Vámonos a la izquierda. Entonces, en la izquierda la principal desinformación es Venezuela, ¿no? Y entonces esa idea de que Petro está financiado por Venezuela, que Maduro le está mandando dinero, que además ahí hay unos lazos incontrovertibles con el ELN, pero también todos estos, la manera en que se presentan son mensajes muy simples que no corresponden a la realidad, y no es Petro está financiado por Maduro, pues las evidencias no nos dejan ver eso de manera directa. Y ha sido muy complicado porque como periodista, muchas veces nuestras capacidades de verificar son limitadas. Por ejemplo, nosotros usamos mucho las herramientas que aquí han mencionado, pero incluso también hay otros, la época electoral permite unas elucubraciones tan complejas y tan disfrazadas que depende, ¿cierto? La respuesta es depende tú por dónde lo coges, que es cierto o no, y por eso es tan complicado poder decirle a la gente, vea, confíen en la voz, confíen en esto que encontramos, porque esto es lo que sabemos que es cierto. Muchísimas gracias y esos ejemplos tan concretos dan mucho contexto. Tengo otra pregunta para seguir el tema, ¿cómo luchar contra la desinformación en la era de la posverdad? ¿Y cómo hacer para que la verdad sea tan atractiva como las noticias o información falsa? A mí me parece que esa es una pregunta muy retadora y yo creo que ahí está el corazón de este asunto, además porque no es solamente hablar de cómo hacemos atractiva la verdad, sino cómo hacemos atractiva la democracia, cómo volvemos a las instituciones, cómo las volvemos sexy, cómo le decimos a esta juventud sedienta de reclamos sociales, sedienta de justicia social, sedienta de un cambio, que ha visto cómo los gobiernos los desilusionan año tras año, cómo les decimos, no, espérate, es que el problema han sido los gobernantes más no las instituciones, es que el
el orden mundial democrático que ha traído la paz en los últimos años es la mejor opción, con errores, con problemas, pero es la mejor opción que tenemos. Ahí hay un gran reto. Y yo ahí tengo dos respuestas. Una que ya dieron y es los formatos. O sea, a mí me parece sensacional que formato que sale, formato que hay que explorar. Y ahí hay que entender que la forma siempre está al servicio del fondo. Hay muchos periodistas, hay muchos difusores de contenido pro democracia que le tienen reparos a, no sé, por ejemplo, usar TikTok o, por ejemplo, usar lo que venga después de TikTok, cuando la realidad es que ahí está la audiencia masiva y la muestra estuvo en las pasadas elecciones. Uno de los congresistas más votados fue J.P. Hernández, que salió de la nada, pero resulta que uno va y mira y es, este es un influenciador que hacía contenido, que hacía información y logró 150,000, 160,000 votos, no recuerdo exactamente cuántos. Entonces, muchas veces, por ese puritanismo del formato, nos sustraemos de los lugares en los que se está dando el debate. Y lo que hay que hacer es entrar en ese debate. Hace 6 años que lanzamos La Puya, la reacción de muchas personas era, uy, pero están dañando el periodismo, uy, pero esto no debería hacerse. Y lo que terminó pasando fue que ahorita tenemos un ecosistema de medios mucho más variado, como con 40,000 canales muy similares a La Puya, y de hecho ya ahorita La Puya está vieja. O sea, ya ahorita La Puya es un formato obsoleto, ¿cierto? Porque ahorita lo que estamos viendo es el surgimiento de todos estos formatos en TikTok y hay que estar ahí. Entonces, esa es la primera respuesta. La segunda respuesta es yo sí creo que tenemos que insistir y cultivar el sano escepticismo. Y eso se hace a partir de la transparencia en las fuentes, de decirle a las personas, mire, nosotros investigamos eso, conseguimos esta información así, pero dude incluso de nosotros. Usted puede hacer la misma investigación. Lo que hay es suficientes fuentes para hacer un proceso de verificación. El problema es que eso requiere esfuerzo y ahí sí necesitamos que las personas estén dispuestas a hacer eso, pero mientras nosotros demos las herramientas y esa sinceridad y construyamos esa confianza con el público, yo creo que ahí estamos teniendo unas muy buenas herramientas para seguir combatiendo en esta lucha. Muchísimas gracias y gracias a todos. Yo creo que hemos tenido una discusión muy interesante y diversa hasta ahora, y ahora vamos a pasar para la segunda parte del webinar, que es la oportunidad para la audiencia dejar preguntas, hacer preguntas para los panelistas. Hay una sección de preguntas y respuestas donde pueden dejar sus preguntas y vamos a tener alrededor de 10 minutos más o menos para ver qué tipo de conversación podemos seguir basado en esto, lo que acabamos de tener. Hay una pregunta en el chat que podría empezar con Vanessa, de Vanessa Páez. ¿Cómo creen que los jóvenes podemos usar las redes sociales y medios digitales para luchar contra los discursos de odio e información falsa de los candidatos? Sí, señor Rincón, Sí, puede responder claro. a esto. Sí, gracias. Yo creo que es necesario activarse. Es decir, no es suficiente con ver y decir esto es falso, sino crear contenido para responderlo. Por ejemplo, a mí me encanta cuando abro un tweet con alguna desinformación y ya alguien ha publicado un enlace a Colombia Check o a La Silla Vacía que dice, ojo, que esto es desinformación. Y yo creo que allí donde surja, compartirlo, o sea, crear ese espacio de choque yo creo que es clave. Y lo segundo es lo que casi que el título de este seminario, y es verificar antes de compartir, pero compartir, es decir, uno convertirse también en un espacio de difusión de contenidos positivos, de difusión de mensajes en oposición al odio, el amor, de respeto, de influencia. Nosotros en La Puya decimos que con la estupidez no se tranza, ¿sí? Y yo creo que la estupidez tampoco hay que dejarla tranquila. Y la manera de dejarla intranquila es tener esa vigilancia constante, es tener esa denuncia constante, pero es también producir el contenido que queremos ver en el mundo y producir sobre todo y compartir el tipo de contenido que creemos que las personas deberían consumir para estar mejor informadas. Eso es lo que a mí se me ocurre. Muchas gracias. Otra pregunta que es para señor Gutiérrez. Es importante corregir información falsa, pero ¿qué podemos hacer para identificar
y hacerlos responsables las personas que están creando información falsa. Este siempre es un debate interesante porque mucha gente quiere, digamos, que se ponga un coto a la desinformación, señalando algunos personajes que claramente, o algunos portales que uno podría decir como usuales sospechosos, ¿no? El problema es que aquí tenemos, digamos, unos obstáculos que afortunadamente en democracia son como unos balances necesarios. Uno es que a pesar de que no nos guste, la desinformación es una forma de libertad de expresión o darle un poder a un ente del gobierno o a un ente central de decir qué es desinformación o qué atenta contra la paz o contra la veracidad, contra la versión oficial, puede ser muy peligroso. Y uno ve como países como Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, China, sí tienen toda una política de castigo a quienes difundan desinformación o vayan contra la versión oficial, hacen que sea realmente muy peligroso determinar cuál sería la metodología de un gobierno o de una legislación para determinar que algo es verdadero o falso. Y aquí tomamos el ejemplo del que acabamos de hablar sobre los antivacunas. Para los antivacunas se acabaron los consensos, ya la Tierra no es redonda, ya la democracia, como la entendemos, es un complot de élites, el hombre nunca llegó a la luna, etc. Es decir, ya la verdad ya no es un tema epistemológico sobre si es una percepción consensuada con los últimos datos o si es una especie de engaño o parte de un complot del que tú eres víctima o victimario. Es decir, hay toda una confusión ahora que no solo lleva a ese desorden, a ese caos que es la desinformación o esa falta de diálogo que tenemos en las redes sociales o un absoluto descreimiento en las instituciones, en los científicos, sino en la democracia, ¿no? Entonces, yo firmemente creo que no debería existir un mecanismo legislativo o jurídico que pene a los desinformadores, a los desinformadores usuales, pero sí creo que hay una responsabilidad compartida de parte de las plataformas tecnológicas de transformar su modelo de negocio, que ya se ha revelado como un algoritmo que, buscando la mayor cantidad de ganancias, promueve contenidos que exacerban las emociones, que enganchan a las personas, que distribuyen odio, estigmatización, narrativas confusas, falta de consensos, y que ha sido aprovechado por algunos populistas, poniendo a Donald Trump o a Bolsonaro o al propio Putin, digamos, en el tope de quienes se han alimentado de la desinformación, le han promovido, pero que también tenemos señales en Latinoamérica alarmantes como Nayib Bukele, pero que además todos los gobernantes en nuestra región han echado mano de esa falta de transparencia, de claridad, de acuerdos absolutos, ¿no? Entonces creo que debe ser la sociedad civil, deben ser las audiencias quienes castiguen, quienes, digamos, separen a los desinformadores de lo confiable, dentro de todas las limitantes que está, que ideológicamente o por nuestros sesgos propios tenemos preferencias sobre una fuente sobre otra, o como nos han dicho muchas personas cuando vamos a los talleres, ustedes me dicen que mire el título, que mire la fuente, que es confiable, pero yo no sé quién es confiable, ya no sé qué medio es confiable, no sé si la CNN es confiable, si RT es confiable, si BBC, si El Tiempo, si El Espectador, no sé quién es confiable, y no sé reconocer. Tú me hablas de memes, de audios, pero yo solo sé que me llega la desinformación o el contenido y yo empiezo a tomar decisiones o me empiezo a preocupar o me empiezo a alegrar. Es decir, que tenemos que hablar mucho de emociones, de sesgos, de temas que no necesariamente son técnicos. Y creo que entonces la formación, la educación, que los jóvenes se apropien de la verificación, de la distribución de contenidos, como estaban diciendo, que promuevan el amor, la paz, el entendimiento, es mucho mejor, mucho más efectivo que darle a alguien el poder de señalar o de castigar a quienes consideren que están desinformados.
Muchísimas gracias. Y ahora que está hablando, solamente una pregunta muy puntual. Hay una pregunta si ustedes en Colombia Check tienen algún tipo de programa de formación para ayudar a los jóvenes a aprender a identificar las noticias falsas. Bueno, solemos ir a las aulas, como les había dicho, para hablar con los estudiantes y les damos algunas de las herramientas. Les damos algunas de las herramientas técnicas para hacer esta cosa con un nombre tan sexy como el periodismo digital forense, que permite reconocer videos y fotografías, pero también les enseñamos que utilizando estas mismas herramientas, por tus sesgos ideológicos, tú pudieses creer, es que estas son las pruebas del engaño, ¿no? Así como el premio del Fondo Económico a la puya. Entonces, esto es la prueba de que me están engañando. Es decir, que hace falta, además, una alfabetización mediática y emocional para reconocer esto que están arrojando las herramientas. Pero quiero anunciar algo que nos emociona mucho y que vamos a hacer con la Google News Initiative y Chequeado, es que vamos a formar profesores universitarios que van a enseñar a hacer fact-checking, ¿no? Esto es un trabalengua, pero son formadores que se van a formar en enseñar a los estudiantes a aprender a hacer fact-checking. Es decir, los verificadores no tenemos todas las herramientas pedagógicas para enseñarlas, somos muy pocos, por tanto necesitamos que cada vez más profesores sepan cómo enseñar a hacer esto, para que existan ahora no decenas, sino cientos de comunicadores sociales y periodistas que tengan las herramientas para hacer verificación y que sea mucho más fácil que los medios de comunicación, que a veces ven la verificación como algo difícil, costoso, o que riñe con su trabajo diario, tenga cada vez la posibilidad de tener talento humano que ya sepa hacer fact-checking y que lo introduzca, que lo inmerse dentro de sus labores diarias. Muchas gracias. Y la pregunta siguiente es para señora Villar. Desde Naciones Unidas, ¿existe algún documento de directrices voluntarias para los gobiernos y organizaciones de la sociedad civil que brinde herramientas para identificar las noticias falsas? Y otra pregunta que es más general, y usted si tiene información, pero también otros panelistas pueden contestar, se está tratando de, en la Unión Europea se acaba de aprobar Digital Services Act y hay una pregunta preguntando si algo parecido se está envisionando para tener en Colombia también y aprobar en la legislación que responsabilice las grandes empresas tecnológicas de los contenidos que difunden. Estás en silencio. Su micrófono está... Ahora, disculpad. Gracias. No tengo el dato específico sobre Colombia, pero tal vez sí trasladaros un poco cuál es el sentir, digamos, desde Naciones Unidas en relación al tema tanto del fortalecimiento de la sociedad civil, pero sobre todo el tema de regulación, porque creo que es uno de esos temas donde estamos abriendo camino todos, ¿no? En general, la sensación que tenemos, y es algo sobre lo cual la alta comisionada para los derechos humanos, Bachelet, sí se ha expresado en público y lo ha hecho delante de las grandes empresas tecnológicas, es que la autorregulación no funciona en el marco de los derechos humanos. Entonces, hay una enorme preocupación y sé que es un tema que Naciones Unidas cada vez, no solo en el marco, digamos, de lo que estamos hablando hoy, a nivel de las noticias falsas, pero más ampliamente sobre la universalización de los procesos de digitalización y el acceso universal de la tecnología. Y en toda esa conversación mundial que la ONU gradualmente se ha ido metiendo, creo que hay una sensación y un llamado a fortalecer el proceso de diálogo entre lo público y lo privado. Hay algunos lugares donde se ha abogado por la regulación, la corregulación o la autorregulación, y como decíais, Alemania, la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos han hecho intentos y versiones, cada uno individuales, sobre la regulación de estas empresas. Mi sentir es que en América Latina, y esto es algo que observa COM, el Observatorio Latinoamericano de Regulación, con quienes hicimos precisamente ese trabajo en Uruguay, abogan por un establecimiento de estándares que protejan el ambiente democrático en estos espacios, pero se están distanciando un poco de esta lógica de regulación. Es un equilibrio, creo, complicado,
y a menudo podríamos caer en el riesgo de la sobreregulación, que a la vez estaría afectando la misma libertad de expresión que estamos queriendo proteger. Entonces, tal vez destacar que es un tema incipiente, donde creo que hay mucho por hacer todavía. Tenemos que ver qué pasa con estos primeros intentos de regulación que se están lanzando en algunos contextos y pensar en el contexto latinoamericano cuál es la apuesta que queremos hacer sobre los estándares democráticos que queremos mantener y proteger y cómo se operacionaliza eso, si es vía legislativa o hay otros mecanismos. Así que sé que estoy siendo un poco ambigua, no es ambiguo, sino que el tema mismo es sujeto de un intenso debate y creo que no está claro aún cuál va a ser el impacto de una posible sobreregulación, pero sí también queremos alertar y desde Naciones Unidas se ha expresado varios de los reporteros sobre temas de libertad de expresión también han hablado al respecto, el peligro de dejar las cosas en una autorregulación, porque de facto, aunque las plataformas sean de naturaleza privada, el debate que se da en ellas deja de ser privado, es un debate público. Entonces creo que ese argumento de que somos una empresa privada, nos autorregulamos, y bueno, ya recién hemos visto la compra de Twitter por parte de Elon Musk y las posibilidades enormes de concentración de poder y de oportunidades de negocio. Entonces, bueno, eso es un poco lo que quería trasladar, que es un tema y es una agenda en la que estamos todos invirtiendo, pero a la vez descubriendo, ¿no? Y lo de la sociedad civil, tal vez lo que trataba de transmitir anteriormente es que igual que los individuos necesitan una fuerte dosis de educación al respecto, lo mismo con las organizaciones de la sociedad civil. Perdón. Entonces, creo que hay mucho, vosotros sois organizaciones desde los medios que estáis creo abriendo un camino impresionante y es importantísimo que estas redes, digamos, de pensantes en estos temas se apoyen, se amplíen, se fortalezcan y no sean solo de índole nacional, porque el fenómeno no es nacional. Entonces, poder trabajar a nivel de la región y en ese sentido una invitación a juntar esfuerzos también desde Naciones Unidas. Me consta que agencias como el PNUD, como UNESCO, estamos esta semana precisamente en Uruguay de nuevo haciendo un evento al más alto nivel en los temas de libertad de prensa y estos fenómenos están en el corazón de la agenda. Entonces, bueno, una invitación abierta a seguir trabajando. Muchísimas gracias. Y hay muchísimas más preguntas en la sección de preguntas y respuestas, pero lamentablemente no tenemos suficiente tiempo para responder a todas. Pero tal vez basado en todo lo que hemos escuchado hoy, voy a pedir que cada uno de ustedes, nuestros estimados panelistas, podrían compartir con el público una última recomendación para los jóvenes que nos están viendo, cómo luchar contra la desinformación o cuáles son los temas que tienen que tener en la mente en estas semanas antes de las elecciones y los meses que siguen después. Entonces podríamos tal vez empezar con John Freddy, si tiene una última frase para compartir con la audiencia. Muy rápidamente les voy a decir que abracen el algoritmo, a pesar de que es algo que conocemos hace muy poco, digamos su funcionamiento, al parecer los jóvenes me han transmitido en distintas oportunidades que ya saben cómo vencerlo, no sé cómo, porque es algo tan novedoso. Y mi recomendación es hacer una dieta mediática balanceada. Normalmente solo seguimos a los medios que creemos que aciertan o que están en nuestra esquina o que respetamos, pero creo que hace falta añadir a nuestra dieta, en nuestras redes, en nuestros hábitos, otros medios de la otra orilla o del otro espectro que sentimos que aunque no coinciden con nosotros, su trabajo es serio, su trabajo es riguroso, su trabajo es respetable y por tanto ahí vamos a equilibrar lo que el algoritmo y las redes sociales nos van a irnos informando. Muchas gracias y vamos a seguir con la última recomendación de señor Rincón. El mesianismo es fácil
Unirse al culto de la verdad es fácil, las certezas de los memes son fáciles, pero sembrar y cultivar el sano escepticismo es clave para crecer intelectualmente, es clave para tener más herramientas de reacción y es necesario que lo hagan porque esa es la única manera en la que uno se quita todo el tipo de ataduras, porque las certezas dan comodidad, pero también son un engaño y son un espejismo. Entonces es necesario convertirse en activistas del escepticismo y en activistas de hacer preguntas y en activistas de incomodar a aquellos que se sienten cómodos cuando les creen todo lo que dicen, lo que yo les diría. Muchas gracias. Y para concluir, señora Villar. Ya, es que lo estábamos haciendo a la vez, disculpen, el unmuting. No, lo primero es que quisiera pedir permiso a Juan Carlos y a Gianfredi para citarlos online, porque me parece que estas frases eran el vencer el algoritmo mediante una dieta mediática balanceada, me parece claro, así como ser activistas del escepticismo, así que si me dais permiso voy a tratar de salir en redes con eso. Y de mi lado, y a riesgo de ser repetitiva o panfletaria, la recomendación es que pausen antes de compartir y que se pregunten quién ha creado esto, cuál es la fuente, de dónde viene, por qué quieres compartirlo y cuándo se ha publicado. Tomando esa pausa y haciendo esa reflexión, creo que estamos mejores equipados para que lo que recirculemos realmente refleje la verdad. Muchísimas gracias por esta última recomendación, porque también está muy alineado con la campaña que hemos estado llevando en los últimos meses, justo para destacar los puntos importantes que cada uno de nosotros podemos hacer para verificar que realmente lo que estamos viendo, por lo menos no contribuimos compartiéndolo para más personas. Para cerrar, pues aprovecho a agradecer a todos nuestros panelistas y también Sebastián por esta interesante conversación y nos ha dejado con muchísimas recomendaciones, tips, consejos claves y espero que podamos tener otro espacio para seguir esta conversación, sea en las redes sociales o facilitando otra vez una plataforma como esta. Y agradecemos a todos los participantes en la audiencia por unirse a esta discusión. Y este webinar seguirá disponible en la página de la Fundación Kofi Annan. Y para más información igual nos pueden buscar en las redes sociales. Está en inglés, Kofi Annan Foundation, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, Instagram. Entonces, si quieren saber más de las actividades y aprender también más sobre la desinformación y los tips, están todos disponibles en línea. Muchas gracias a todos y les deseo un muy buen día.